Cuando era pequeño robaba en los 7-Elevens porque no tenía dinero para pagarse proteínas. Nadie nace siendo Messi. En México en particular, la experiencia social tiene mucho que ver con la comida. Las palomitas de Cinépolis son el snack más vendido en Latinoamérica en las plataformas de streaming. La persona que le estás hablando de Taylor Swift sabe más de Taylor Swift que tú. Entonces, no puedes competir en conocimiento con la gente súper clavada de esas cosas. Entonces, ellos no van a cambiar el mundo. La gente se sorprendería al conocer cuál es el equipo de redes sociales de Cinépolis, porque son 3 personas. Yo por $1.000.000 tampoco la haría. La gente le está costando volver al nivel que iba al cine antes de la pandemia. Mira, la pregunta que más me hacen es, oye, ¿cómo le hago en Facebook o en TikTok para hacer esta campaña? No sé qué. Este episodio es patrocinado por iOS Offices, la comunidad de negocios más grande de México. Oficinas privadas, cowork híbrido y salas de juntas ideales para conectar e innovar. Bienvenidos a Irrazonables Podcast, donde desafiamos lo convencional. Prepárate para escuchar a las mentes más innovadoras y desafiantes de nuestros tiempos. ¿Listos para cambiar las reglas del juego? ¡Comenzamos! Hey Ángel, bienvenido nuevamente a Irrazonables Podcast. Muchas gracias, Rulo. Sí, qué gusto. Segundo episodio, ¿verdad? Segundo episodio. Y la gente no dejó de pedirnos una segunda probada de todos tus conocimientos. Para los que no lo conocen, Ángel es director de marketing en Cinépolis, una de las 3 cadenas de cine más importantes, además del mundo, y además escritor. Mañana sale tu segundo libro. Tercer libro. Ya tercero. Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Me lo pasé muy bien la primera vez. Vamos a intentar pasarlo lo mismo de bien y a ver si se puede. Aparte, siento que ya debimos haber grabado la mitad del podcast porque una de las cosas que van a ver ahorita, vamos a hablar de la creación de contenido en LinkedIn, si los influencers en verdad están moviendo los productos y nuevas líneas de negocio. Y para arrancar, quisiera hacerte una pregunta muy profunda. ¿Cuál ha sido la decisión o la situación más difícil a la que te has enfrentado como director de marketing de una cadena tan importante de cines? Pues esta es fácil, o sea, la pandemia fue lo más complicado que nos pasó. Fue muy difícil encontrar una narrativa que luchase contra todo el ruido que había alrededor de, pues si entras en una sala de cine te vas a morir, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el momento más difícil, seguro, porque más allá del problema profesional, pues a tu alrededor estaba muriendo gente, ¿no? Y la gente del equipo, o sea, también sufría. Sí, fue muy complicado y yo creo que las historias de marketing que funcionan son las que se basan en cosas auténticas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, aunque partíamos de una historia auténtica y nosotros estábamos convencidos, pues era muy difícil, pues eso, luchar contra el sentido general o contra el gobierno que salía diciendo, oye, no hagas esto, ¿no? Y te tenías que decir, no, sí, haz esto, ¿no? Era muy complicado luchar contra parecía que todos los elementos, ¿no? que se unían contra ti. ¿Y te acuerdas de un momento específico, así una reunión con tu equipo donde dijeron, oigan, tenemos que salir de esta, ¿qué vamos a salir y qué salió? La verdad es que tuvimos muchas reuniones, o sea, yo recuerdo, o sea, y eso que durante muchos momentos no estábamos juntos. O sea, no tanto porque en Cinépolis la verdad es que bueno, enseguida volvimos al trabajo presencial, pero sí hubo momentos en que no estábamos todos juntos. Y sí hubo muchas reuniones y recuerdo que probamos, o sea, que llegamos a hablar de casi todo lo que se puede hablar. O sea, de intentar... O sea, sí que me parece que de todo hay que sacar siempre algo positivo y yo creo que lo positivo que salió de ahí es que, no sé, eliminamos todas las cosas preconcebidas que nos podían ser, o sea, que podían ser barreras en algún momento para evaluar algo, porque no existen reglas, o sea, es una situación ante la cual nunca has estado, por lo tanto, no vale la pena medirla con los baremos con los que estás acostumbrado, cualquier cosa vale. Entonces creo que eso nos ha servido mucho después para pues, desarrollar cosas que igual sin la pandemia seguiríamos mirando con los ojos de antes de, bueno, pues esto es más safe, esto ya se ha hecho, esto ya ha funcionado, esto
qué nos va a dar, ¿no? Y yo creo que eso nos amplió mucho la mente. Oye, y hoy en día, ¿cuáles son los retos grandes que tienen ya después de haber sobrevivido la pandemia? Sobrevivimos. A ver, o sea, el reto fundamental sigue siendo convencer a la gente para que vaya al cine. O sea, eso sigue siendo igual. O sea, la gente le está costando volver al nivel que iba al cine antes de la pandemia. Eso, pues, es así. Entonces, ese sigue siendo el reto, convencer a la gente de que el cine, pues, es la mejor alternativa de entretenimiento. Uh-huh. Y también, sobre todo, a la gente más joven. O sea, la gente, pues te diría, 20 años hacia abajo, sentimos que no tienen, o sea, les falta esta conexión emocional que igual podemos tener otro tipo de generaciones que hemos crecido con el cine y que muchos de los rituales que tienen que ver con nuestra vida han sucedido en un cine, como una cita o cuando llevas a tu hijo pequeño al cine, ¿no? Por primera vez, este tipo de cosas, pues sentimos que no las ven de la misma manera, no las sienten de la misma manera, no... Bueno, estamos un poco más desconectados y también el mundo va en una dirección y a veces parece que nosotros como entorno, como... No me gusta la palabra industria, pero como industria de entretenimiento vamos en una dirección distinta porque... es difícil conseguir que la gente esté más de 3 segundos enganchado a un contenido en TikTok y en cambio nosotros vendemos películas que duran 3 horas. Entonces... O 6 casi si era Titanic y Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Claro, ¿cómo casa una cosa con otra, ¿no? Entonces, creo que el desafío está ahí, ¿no? En hablar de cosas que no son naturales para la persona que te está escuchando de alguna manera, ¿no? O sea, no es un contenido que vayas a consumir así, como todo lo que te están vendiendo ahora mismo, ¿no? Sino que sí requiere una inversión, sí requiere pues una decisión consciente de voy a dedicarle un tiempo, ¿no? Claro. Bueno. Sí, y toda la experiencia alrededor, que es algo que yo siento que Cinépolis lo ha hecho fenomenal. Todas las opciones que tienes de diferentes palomitas, nachos, refrescos, o sea, todo lo que tienes, siempre me parece impresionante el proceso creativo que deben de tener atrás para conectar, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre hay palomitas diferentes casi. Ajá. ¿Cómo sucede eso atrás, tras bambalinas? Gente medio loca y probando cosas. No, bueno, a ver, yo creo que nosotros, y en esto me parece que Cinépolis sí pues, ha estado un poco por delante de otras opciones en esto. Siempre hemos sido muy conscientes de que la película al final, entre comillas, pues es el pretexto. O sea, tú vas al cine para pasar un buen rato, ¿no? Y la experiencia es lo que te hace volver a plantearte. La experiencia es lo que te hace ir a ver qué ponen en la cartelera, ¿no? Entonces sí, hemos intentado cuidar mucho la experiencia. En México en particular, la experiencia social tiene mucho que ver con la comida. Es algo cultural. Entonces, esa parte sí intentamos cuidarla mucho y las palomitas de Cinépolis, la verdad es que sí, o sea, es un producto súper reconocido. Para alguien que viene de fuera, yo llevo ya muchos años en España, en México, pero o sea, sí es increíble cómo la gente sí le gustan y es capaz de reconocerlas. Nosotros ahora, no sé si hablé de esto en el último podcast, porque no sé si ya habíamos empezado, ¿no? Pero vendemos palomitas y más cosas en las plataformas de delivery como Uber Eats y Rappi, bueno... Sí, no sé si se pueden decir marcas, pero da igual. Sí, claro, todos nos van a patrocinar pronto. Okay. Pues las palomitas de Cinépolis son el snack más vendido en Latinoamérica en las plataformas de streaming. O sea, ¿en serio? Las plataformas de delivery. El snack más vendido de Latinoamérica. O sea, sí está cañón. Entonces... Oye, qué bueno que me ahorraste mi pregunta. ¿De verdad sí se venden las palomitas? Sí, el snack más vendido. Eso nos dijeron una de las plataformas. O sea, sí se venden. Los sabores me preguntabas. Los sabores respondí un poco... Bueno, siempre hemos tenido sabores de palomitas porque pensamos, para nosotros una parte importante de entender la experiencia del cine es darnos cuenta de que para cada persona la experiencia es distinta. No es lo mismo para ti que para mí. Igual que a ti te gusta el terror, a mí me gustan las comedias románticas o a otra persona le gusta otra cosa.
igual que sucede con los géneros, también sucede con la comida. Pues a ti te gustan las palomitas de caramelo con takis, ¿no? Y bueno, entonces sí vamos probando cosas. Y una de las cosas que hemos visto que funciona muy bien, lo que comentábamos hace un momento de... O sea, hay sabores de palomitas. O sea, nosotros nos dimos cuenta en un determinado momento de que la gente joven era la que menos palomitas consumía. Dentro de todo el grupo de gente que va al cine, la gente joven era pues donde veíamos que pesaba menos. Y entonces el equipo que lleva esto empezó a experimentar con sabores que le hacían mucho sentido a la gente joven, ¿no? Y entonces tenemos pues Doritos, Takis, o sea, bueno, cosa ruda. Sí, claro. Y, o sea, cambió la foto completamente. La gente joven empezó a comer palomitas. O sea, sí, al final, o sea, tú dices experimentar y cosas, pero el principio básico es relativamente simple, ¿no? Dar a la gente lo que le gusta y listo. Claro. Entonces, pues la verdad es que sí nos ha ido bien, pero yo creo que se basa en eso, ¿no? Al final, la historia del marketing es relativamente sencilla, ¿no? Si en la medida en que eres capaz de conocer al consumidor, pues entonces entiendes lo que te está pidiendo y en la medida en que eres capaz de dárselo, pues todos contentos, ¿no? Claro. Oye, aparte lo pones de la forma más sencilla que a la gente le costaría maestrías y años y presupuestos perdidos para entender eso. ¿Lo puedes repetir? Es sencillo. O sea, mira, la pregunta que más me hacen cuando hablas con gente que no trabaja contigo, ¿no? Y te hablan de marketing es, oye, ¿cómo le hago en Facebook o en TikTok para hacer esta campaña? No sé qué. O sea, te miran como esperando que les dé la respuesta mágica para esto y digo, bueno, primera, o sea, ¿cuál es tu target? O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres hacer llegar? O sea, el marketing en realidad es muy sencillo, pero la gente ya tendemos a confundir marketing con redes sociales o con hacer ruido en las redes y al final es eso, tú a quién le estás hablando, qué mensaje quieres hacerle llegar y, o sea, hasta qué punto eso pues le puede resonar y ya está. Y lo demás son medios para entregar el mensaje. Hace un momento hablábamos, en otras épocas, pues era la tele. Ahora la tele, pues la verdad es que ya no es el medio principal para mucha gente y ahora son otros medios. Pero lo que no cambia es la sustancia y la sustancia es eso, target, mensaje y cuál es tu reason why, o sea, por qué yo y no otra persona, ¿no? Y, o sea, te sorprenderías de que la gente empieza por el final. O sea, no, es que tengo un producto que vale 10 pesos. Bueno, pues muy bien, pero así no se lo vas a vender a nadie. O sea, primero el consumidor tiene que entender que tiene un problema. Ese es el primer paso. O sea, el consumidor tiene que ser consciente que tiene una necesidad, después tiene que ser consciente de que hay soluciones para esa necesidad y después de que tú tienes una solución para esa necesidad y después de que tu solución es la mejor para esa necesidad y cuando le has convencido de todo eso, entonces que relación calidad-precio, pues eres el mejor. Pero claro, si empiezas por aquí, pues o sea, es muy complicado que le convenzas de nada, ¿no? Sí. Oye, ya hace ratito hablabas de las narrativas, ¿no? Y que es el secreto, el crear la historia. Tú eres un gran contador de historias. Bueno, se intenta, pero, o sea, creo que, y no me acuerdo tampoco si hablamos la última vez de esto, pero sí, las historias, pues es lo que le resuena a la gente. Desde que nos sentábamos en el fuego a compartir historias, bueno, nosotros no, pero nuestros tatarabuelos. Pues sí, o sea, porque yo creo que las historias nos hacen soñar, o sea, imaginarnos mundos mejores, todo esto, todo lo adornamos en la cabeza, o sea, lo embellecemos, ¿no? Entonces, por eso las historias, pues es la mejor manera de digamos, convencerte para que cambies tu comportamiento, que al final es eso a lo que nos dedicamos los de marketing, ¿no? Convencerte para que tu comportamiento sea X. Más fácil con una historia, porque en una historia tú también, cuando la estás escuchando, pones algo de tu parte. O sea, tu receptor, estás imaginándote la historia con tus propios protagonistas y le estás poniendo ahí cosas que yo nunca voy a ser capaz de poner, ¿no? Mucho mejor que si solo te digo, pues esto vale 10 pesos, ¿no? O lo que sea. Pero sí... Y ahí el desafío, también lo que comentabas hace un momento, que antes las historias, pues podías dedicarle un minuto para contar una historia, porque estabas sentado en la tele y
y ahí estabas y te estabas tragando lo que te venía. Y ahora, pues TikTok, Instagram, lo que sea, pues o sea, nosotros esto lo tenemos súper medido. Es muy difícil conseguir contenidos en redes sociales que duren más de, o sea, que duren, no, que la gente vea durante más de 3, 5, 10 segundos, ¿sabes? Entonces, claro, ¿cómo cuentas una historia en 10 segundos? En 3 segundos no se puede contar una historia en 10 segundos. Tienes que envolver el mensaje en una historia para que la gente esté más de 10 segundos, ¿no? Y, o sea, entonces, en ese sentido, las historias son cada vez son más importantes, cada vez más importantes. ¿Y cuál es el secreto para captar la atención de alguien esos primeros 3 a 10 segundos? Pues ojalá lo supiera, pero... a ver, yo creo que el secreto es... no creo que haya un secreto porque tampoco me parece que haya un consumidor, ¿no? Pero creo que... o sea, me parece que la clave está, lo que decía al principio, entender lo que cada persona busca cuando está en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, pues también es un poco más desafiante porque compites, o sea, son muchos medios distintos. Nosotros también, el contenido cada vez es más complejo, entre comillas. O sea, hace unos años, pues nosotros vendíamos prácticamente películas. Ahora no. O sea, ahora también vendemos películas, obviamente, pero también pues tienes conciertos de K-pop, tienes conciertos de Taylor Swift, tienes anime, o sea, y resulta que seguramente la persona con la que estás hablando de eso sabe más que tú de eso. O sea, la persona que le estás hablando de Taylor Swift sabe más de Taylor Swift que tú. Entonces, sí está complejo entender la cosa, ¿no? Entonces tienes que buscar como esas aristas que igual pues la persona no domina tanto porque tiene mucho que ver con el cine, por ejemplo, o no sé, pero bueno, sí está complejo y aparte te requiere tener gente que dentro del equipo que también sea capaz de entender eso, ¿no? O sea, yo no me dedico a hacer el contenido para vender Taylor Swift porque sería incapaz, o sea, entonces sí es interesante, pero al final, pues bueno, la gente se engancha por cosas que le ayuden a entenderse un poco mejor. Yo creo que esa es la clave. O sea, todo lo que nosotros... O sea, una historia a ti te parece interesante, un chiste, no sé, un cuento, lo que sea, porque encuentras algo de ti ahí, o sea, algo que te ayuda a entenderte mejor. Esa es la cosa. Por eso hay gente que le gusta la película de terror y por eso hay gente que lo que le gusta son las comedias románticas porque es lo que más le ayuda a él a entenderse dentro del mundo, ¿no? Qué maravilla. Y me encanta porque la línea transversal de todo lo que estás diciendo es entender al consumidor, entender al cliente para poder después salir a producir estos mensajes. Y tú ahorita hablabas de, yo no puedo crear el contenido de Taylor Swift o K-pop porque no lo consumo, pero abajo tienes personas que generan este contenido por tribus, por categorías o cómo funciona. Eso está muy interesante. Antes estábamos hablando de eso y me gusta que digas lo de tribus porque nosotros usamos esa palabra también a veces, tribus. Y la verdad es que sí, cada vez hay más nichos. O sea, creo que la gente se sorprendería al conocer cuál es el equipo de redes sociales de Cinépolis. Porque son 3 personas en el equipo de redes sociales. 3 personas. Y son, sin alardear, pero lo puede consultar, son las redes sociales más grandes de México, las que tienen más engagement también. Y hablamos de millones de seguidores y de millones de... O sea, podemos tener contenidos que tienen 1 millón de interacciones. O sea, sí, es muy salvaje. Obviamente tienen gente que les ayuda por fuera. No estamos hablando agencias, sí. Ajá, una agencia, bueno, o un par, pero pues intentas tener gente muy versátil. O sea, y o sea, sí intentas pues también que no... Diversidad. Yo creo que la clave es esa, ¿no? O sea, no todos podemos tener la misma edad, no todos podemos nos pueden gustar las mismas cosas. Tenemos que ser lo más diferentes posibles entre nosotros, porque es la única manera de afrontar eso. Pero exacto, ¿no? Y entonces sí, pues la verdad es que hay gente del equipo que sí que es Swiftie y también hay gente del equipo que sí que es más de K-pop
Pero siempre, pues ya te digo, no vas a poder competir en conocimiento. O sea, no puedes competir en conocimiento con la gente súper clavada de esas cosas. Entonces tienes que encontrarle el giro. Yo creo que ahí está el tema de los contadores de historias. ¿En qué cosa me agarro, en qué cosa me engancho para que a la gente le interese, ¿no? Lo que sea. Antes también estábamos hablando de si vale la pena que la gente hable mal de ti o no. Bueno, como dice, no toda la publicidad. No hay mala publicidad. O sea, yo creo que todo es bueno, en serio. Lo que nos interesa, bueno, dentro de un límite, digamos, dentro de la legalidad, ¿no? Pero que sí nos interesa. O sea, el desafío es que la gente se entere de qué viene el contenido. Ese es el gran desafío. No es tanto. O sea, creo que todos tenemos, sobre todo los que pues no vivieron durante la pandemia, pues los años esos son los que uno descubre el cine, ¿no? Pero más allá de esa generación, pues creo que todos tenemos muy presente en la cabeza lo que es la experiencia de ver una película en el cine, ¿no? Que es completamente distinto a verlo en tu casa. Y no solo sonido, no solo la imagen, no solo compartir la energía esa que hay en una sala cuando hay mucha gente y está viendo lo mismo, ¿no? Eso es incomparable. También el tema de la comida, todo esto. Eso creo que todo lo tenemos en la cabeza y se trata de dar una razón para que eso vuelva a detonar, ¿no? El problema es que, pues claro, hay mucho ruido alrededor con todo el tema de las plataformas de streaming que nacieron en la pandemia y Netflix que ya estaba y todo esto. A veces la verdad es que para el consumidor resulta complicado entender si este contenido que te estoy diciendo está en el cine o está en Netflix o está en... Claro. ¿Sabes? O sea, son capas de problemas añadidas, ¿no? Que antes, pues tu trabajo era decirle, oye, viene esta peli. Y ya la gente no pensaba más. Creo que todos tenemos presente la frase esta que ponía solo en cines, ¿no? Sí, exacto. Justo estaba tratando de ver si era disponible en cines, solo en cines. Todos hemos nacido, o sea, hemos crecido con esto de solo en cines. Cuando en realidad no hacía falta decirlo, porque la única manera de verlo era en cines. Ahora no, ahora cada vez es más importante decir, no, solo en cines, ¿eh? O sea, no te lo pierdas. Pues sí. Oye, y todas estas narrativas que tú usas en tus equipos, me ha parecido fascinante ver cómo lo usas también en tu LinkedIn. Y ¿por qué decidiste empezar a crear contenido en LinkedIn? A ver, o sea, yo de siempre me gusta escribir. O sea, cada día escribo, o siempre. La verdad es que lo que más había escrito pues era ficción. O sea, sobre todo relatos cortos, cosas así. A raíz de la pandemia, la verdad es que, o sea, cuando volvimos de la pandemia, cuando la pandemia parecía que ya se había acabado de verdad, porque hubo como varios momentos, no, ya se acabó, no, ¿sabes? No, era broma, no. Cuando ya parecía que sí se había acabado, a mí me pasó una cosa que no sé si a alguien más le pasó, pero o sea, yo me levantaba cada mañana, iba a trabajar porque es lo que hago. Supongo que si no sé, si me dedicase a correr, pues también me hubiera pasado, pero como me dedicaba a trabajar, pues me encontraba como raro. O sea, decir, no soy capaz de volver a lo de antes como si no hubiera pasado nada. O sea, parecía que lo que se esperaba de ti, insisto, no me refiero al trabajo en sí, sino lo que la vida esperaba de ti es que hubieras abierto un paréntesis, pasase todo lo que pasó y de repente se cierra el paréntesis y tú vuelves y como si no hubiera pasado nada. Yo no me sentía así, ¿no? Entonces iba al trabajo, porque era lo que hacía, y hablaba con la gente del equipo y teníamos que diseñar cosas, estrategia, lo que sea, bueno, pasar allí el día, por decirlo de alguna manera, y trabajar. Y mi mente seguía dándole vueltas a cosas, a todo lo que nos había pasado y por qué esto, y entonces mi vida para dónde va, y si es esto lo que quiero hacer, o esto para qué sirve. Insisto, no he llevado, o sea, hablo de eso porque yo estaba allí en ese momento, pero creo que me hubiera pasado y hiciera lo que hubiera hecho. Claro. Entonces, como me gusta escribir, pues empecé a escribir cada mañana, empecé a escribir una cosita muy cortita o como una cuartillita o algo de cosas con las que me había levantado esa mañana pensando, que sentía que si las seguía teniendo en la cabeza,
pues no me dejaban avanzar. Entonces era una manera como de descargar ese contenido y de compartirlo con la gente que conocía, que era la gente que trabajaba en el equipo, para ver si a ellos también les servía para algo, o por lo menos les servía para algo darse cuenta de que había alguien más que también le estaba la cabeza dando vueltas y tal, ¿no? Entonces, así empecé. Al principio solo pues lo compartía con la gente del equipo y después de 8 o 9 meses, pues ya empecé a sacarlo a LinkedIn, cosas así, y desde ahí. Pero empezó un poco por la pandemia. Y empezó por eso, de decir, no puede ser que esto no haya servido para nada. O por lo menos no puede ser que esto no me haya servido para nada, ¿no? Claro. Tiene que tener algún sentido. Supongo que es esta cosa de intentar encontrarle al sentido a las cosas que te pasan, ¿no? Sí. Todo esto. Y luego es muy común decir, no, yo no sé escribir, no, yo no puedo escribir. ¿Cuál es tu secreto para poder escribir? Pues escribir. No, o sea, es que es verdad, o sea, no hay más secretos. Quiero decir, yo no creo que la gente... Creo que todo el mundo puede aprender a hacer casi de todo. Eso es lo que me parece. Obviamente, igual no con el mismo nivel de maestría. Yo, por mucho que me pusiese, pues no sería Messi, ¿no? Pero eso significa que no puedo jugar al fútbol. Pues sí puedo, ¿no? O sea, entonces, yo no sé escribir, no, bueno, pero ¿lo has intentado alguna vez? Sí, no, intenté 2 días y ya lo dejé, no, Claro. yo no, o sea... Y la persistencia. La consistencia es lo más importante para cualquier cosa. O sea, yo eso sí soy un firme convencido. A mí, o sea, no me gusta decir, yo tengo talento para escribir, no. O sea, a mí me gusta escribir y por eso, como me gustaba escribir, empecé a escribir y como me gustaba y vi que escribía, pues entonces seguí escribiendo y eso pues te va generando un círculo, digamos, virtuoso y claro, como cualquier cosa, cuanto más lo haces, pues más vas encontrando herramientas que te simplifican el trabajo, que al final es eso lo que te ayuda pues a seguir, ¿no? Porque vas viendo, vas teniendo como una retroalimentación positiva de ti mismo, o sea, ves que lo haces y sigues y sigues. Pero creo que cualquier persona puede escribir, o sea, obviamente, pues sí, tiene que intentarlo y el primer día pues le va a costar más y el segundo día le va a costar un poquito menos y el tercer día le va a costar otra vez más y va a pensar, no, china, algo he hecho mal en el proceso. Pero si te pones... Si lo haces igual que creo que como cualquier otra cosa. ¿Qué herramientas podrías compartir ahorita que facilitan? Hombre, a ver, para escribir, esto no es ningún secreto, hay que leer. O sea, es muy difícil escribir sin leer. Eso yo que diría que es casi imposible. Especialmente si escribes, o sea, en esto que estamos hablando de no ficción. O sea, necesitas leer mucho porque al final lo que tú estás escribiendo es un pensamiento sobre algo. Entonces, ese algo lo tienes que haber encontrado en algún sitio y llega un momento en que empiezas a hacer conexiones sin darte tu cuenta de cosas que has... Bueno, o sea, digo leer porque me parece la cosa más sencilla. Obviamente también sirve vivir, por ejemplo, ¿no? Si estás viajando constantemente a 40 países, seguro que tienes cosas sobre las que escribir, pero es mucho más complicado. Sí. Leer es más sencillo. Una es leer y la otra es escribir. O sea, si es que no hay mucho más, me parece. No, tú lo has hecho increíble en LinkedIn porque es muy claro ver que compaginas 2 mundos, ¿no? Tu lado personal, donde están tus pasiones y tus assets, tus activos, tu parte profesional. ¿Qué cosas crees tú que es importante que alguien tenga en consideración que quiere empezar a crear su marca personal allá afuera y empezar a generar contenido en LinkedIn? Bueno, o sea, lo primero es olvidarse del mundo. O sea, si tú te sientas y dices... es que cuando la gente lea esto que estoy escribiendo va a pensar de mí tal, o sea, no vas a escribir ni 2 palabras. Pero yo creo que lo primero es eso, olvidarte de eso. O sea, porque, a ver, nadie te va a leer. O sea, no te preocupes porque nadie te va a leer. Entonces, tú escribe. Entonces, libérate, quítate la vergüenza, libérate del miedo, olvídate de lo que piensen los demás, porque al final lo estás haciendo para ti, no lo estás haciendo para los demás. Es como... No sé, o sea, a mí me gusta escribir, pero hay gente que le gusta cocinar, ¿no? Entonces, cuando tú estás cocinando es como si constantemente estuvieras pensando, ¿no? Pero cuando prueben esto van a pensar, pero no lo haces por ellos, lo haces por ti. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Luego, hombre, le vas a dedicar un rato, encuentra lo que te gusta, o sea, encuentra lo que te interesa, no lo que te gusta, lo que te interesa. A mí, yo de lo que escribo me interesa. Entonces, como me interesa, leo, y como leo, se me ocurren cosas y conecto cosas y se me ocurren preguntas interesantes que me hago a mí mismo y me parece que eso es lo interesante para otras personas, o que puede ser interesante para otras personas, hacerse preguntas.
Entonces busca cosas que te interesen porque al final le vas a dedicar bastante tiempo. Y luego, pues sé constante, ya está. O sea, me preguntan mucho también, no específicamente por esto, pero incluso en el mundo de Cinépolis, ¿a qué hora es mejor publicar el post o 2 veces al día? Da igual. O sea, no tiene la más mínima importancia, no tiene ningún impacto. Eso no sirve para nada, porque a veces me encuentro con gente que me dice, me encantó tu post de ayer. Y yo le empiezo a hablar y me dice, no, ese no. El otro, y es un post que escribí hace 2 meses. Pero a ellos les salió ayer, ¿sabes? Entonces la gente está obsesionada con qué día publica. Da igual eso. Da igual, no sirve para nada. Entonces, no le des importancia a lo que haces. Suéltate, libérate. Luego busca algo que te interese y simplemente pues intenta... O sea, yo diría, intenta escribir cada día. No hace falta que publiques cada día. O sea, pues si lo haces bien. Pero sí, escribe cada día porque eso es lo que te va a terminar de dar un poco la soltura, la confianza. Todo es una cuestión de confianza. Sí, oye, y hablando de confianza, yo le prometí a Dios hace como 8 años que iba a escribir un libro. No lo he hecho. Órale. Entonces, quiero presumir que tú vas por tu tercer libro. Sí. Mensajes en una botella. Muchas felicidades, primero que nada. No. Sale mañana ya. Mañana, sí, en Amazon solo, porque luego me dicen, no, pues fui a Gandhi. No, esas cosas llevan más tiempo. Pero el primer paso... Amazon. El primer paso es estar, ¿no? Pero bueno, o sea, eso luego. Pero sí, o sea, es justo el libro, esto que te comentaba, es como el recopilatorio de estas historias que le contaba o que compartía con la gente del equipo esos meses después de la pandemia. Son como 9 meses de cositas que escribía cada día. Y pues un día empecé a pensar, bueno, y esto igual le interesa a más gente, ¿no? O sea, o no, pero por lo menos tiene que haber algún sitio donde uno, pues si lo quiere leer, lo pueda leer. Y entonces pensé, bueno, pues también se puede sacar un libro se pueden poner todos juntos en un libro, ¿por qué no? Bueno, le empiezas a dar vueltas y al final dices, pues sí, pues hagámoslo. Y bueno, pues eso, mañana sale. Bien. Oye, ¿nos podrías dar un ejemplo de algo que viene en el libro, un adelanto como el tráiler de las películas? Ahora mismo, o sea, ponerte un ejemplo concreto. Hay muchas historias de superación que a mí me sonaban, o sea, historias de gente que tú ahora conoces porque son famosas, pero que empezaron de una manera completamente distinta. Por ejemplo, Dwayne Johnson, La Roca, pues cuando era pequeño robaba en los 7-Elevens porque no tenía dinero para pagarse proteínas y que le creciera la masa muscular. Entonces lo que hacía era, cuando salía del gimnasio, se iba al 7-Eleven más cercano y robaba barritas de proteínas. Entonces, bueno, así se puso y luego cuando fue famoso, pues volvió al 7-Eleven y le devolvió las barritas que había robado durante toda su vida y les dijo, si alguna vez ves a alguien por la cámara robando barritas, le das una de estas, de mi parte, por favor, porque o sea, él al final era consciente de que pues la gente al final muchas veces hace las cosas impulsadas por la necesidad, ¿no? Nadie roba una barrita en un 7-Eleven para revenderla. Entonces, bueno, pues él hizo ese clic y fue capaz, o sea, entonces todas las historias tienen un poco un cierto hilo conductor, creo, que tiene que ver con el propósito que uno tiene en la vida y cómo sin darse cuenta va tomando decisiones que te van acercando o alejando de ese propósito y que cuanto más consciente y más te paras a pensar en eso, entonces, claro, más decisiones tomas en una dirección y cuanto menos te paras a pensar, más decisiones tomas en otra dirección y cómo la gente que decimos que ha triunfado, ¿no? Pues en realidad ves que incluso partiendo de sitios súper alejados de donde están ahora, pues todo lo que se ha llevado hasta ahí han sido pasitos. O sea, nadie de repente, bueno, muy pocas personas, incluso Messi, que es, digamos, yo soy del Real Madrid, por cierto. Entonces, pongo este ejemplo desde la distancia emocional. O sea, no es que sea súper fan, pero sí, Messi nació con unas cualidades excepcionales para jugar al fútbol, quiero pensar, pero también nació con unas capacidades físicas muy limitadas. O sea, Messi cuando llega a España, el Barça le tiene que pagar un tratamiento médico con inyecciones porque físicamente estaba subdesarrollado. O sea, era un niño muy pequeño y muy poco desarrollado para su edad. Entonces, sin eso, pues muy difícilmente se hubiera podido convertir en Messi.
¿no? Pero el caso es que nadie nace siendo Messi. O sea, yo diría ni Mozart nació siendo Mozart, sino que se encontró con un padre que era un obseso de, ¿no? Y etcétera, 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 etcétera. Entonces, la gente a veces a esto lo llamamos suerte y decimos, no, es que tuvo la suerte de que el papá, o tuvo la suerte de que el Barça, o tuvo lo que sea, la suerte de que alguien descubriese a Dwayne Johnson. Y en realidad te vas dando cuenta de que la suerte tiene un peso relativo. La suerte sí existe, pero tú, o sea, tienes también que hacer alguna cosa para ponerte al alcance de la suerte, ¿no? O sea, porque si no, no pasa. Sí, ¿no? como dice, más vale que te agarre trabajando la suerte. Más ¿no? vale que te agarre haciendo algo, exacto, ¿no? Entonces, cada pasito, yo creo que que el hilo conductor un poco del libro es ese, ¿no? Hacerte, o sea, de abrirte la puerta a preguntas que te hagan plantearte tú qué estás haciendo para conseguir lo que quieres. O sea, al final es eso, ¿no? De decir, está bien echar la culpa a todo lo que pasa alrededor, sea suerte, sea lo que sea, pero, o sea, realmente piensa más en qué puedes hacer tú, porque eso es lo único que depende de ti. Eso es la única cosa que depende de ti. A mí eso último que dices se me hace súper poderoso porque creo, y a veces lo veo en muchas personas, que no se adueñan del resultado, ¿no? Y es mucho más fácil culpar, no, es que la situación económica, no, es que no sé qué, dentro de más rápido hagan conciencia de que está en sus manos, más rápido van a poder salir de la situación en la que están. Pero creo que mucha gente cree que quiere salir adelante, pero no quiere realmente salir adelante, como que les da miedo esa parte de decir, pues si está en mis manos va a haber un momento de incomodidad de decir, claro, no estoy a gusto donde estoy, ¿no? Claro, es que, o sea, me parece que hay una frase que resume esto o sea, todo cambio al principio pues es incómodo, ¿no? Sí. O sea, es duro al principio, luego empieza a ser un poco desordenado porque ya no es tan duro, ya no te está costando tanto, pero sí es diferente de lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces ya es incómodo. Y luego al final es cuando da el resultado, pero tienes que pasar por el proceso. Pero si no empiezas el proceso, es imposible llegar hasta el final. Y por eso también estamos aquí, o sea, toda esta gente que está con estos emprendimientos es gente que ha pensado que, o sea, ellos no van a cambiar el mundo, sí, pero van a cambiar lo que puedan, o sea, sí van a hacer algo para intentar cambiar una cosita, ¿no? Y es la suma de todas estas cositas lo que cambia, no va a llegar Superman y de repente va a cambiar el mundo, eso no sucede, ¿no? No sucede. Y creo que hay algo que yo he visto, o sea, un atributo que tienen las personas exitosas, y exitosas no me refiero a los multimillonarios nada más, sino plenamente felices, y lo estabas profundizando ahorita, ¿no? Y es como esta capacidad de abrazar la incomodidad y seguir adelante, ¿no? O sea, claro, o sea, hacer un cambio en tu industria o empezar un emprendimiento o cambiarte de puesto, pues es incómodo siquiera pensarlo, ¿no? Y luego también en la parte de felicidad, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pues debió haber sido muy incómodo irte a Calcuta con las personas más olvidadas en ese momento y eran las personas más felices. Ajá. O sea, la verdad es que mira, hay una historia de la Madre Teresa en el libro, por ejemplo, ahora que lo dices, me he acordado que una vez le preguntaron, o le dijeron, no sé cómo lo hace, madre, yo, o sea, ni por $1 millón tocaría, o estaría un rato con un leproso o con una persona de estas. Y ella contestó, no, yo por $1 millón tampoco lo haría. Ni por $2 millones, o sea, yo lo hago porque quiero a esta persona. O sea, yo lo hago porque, bueno, pues creo en Dios y me parece que mi propósito en el mundo es ayudar a esta gente. Entonces, yo creo que lo que cambia el chip realmente es entender por qué haces las cosas. O sea, preguntarte yo por qué lo estoy haciendo. ¿Es por $1 millón? No, no es por $1 millón, es porque quiero estar con esta persona, ¿no? Entonces sí. Imperdible el libro. No, imperdible, gente. Bueno, ojalá. Por ahora en Amazon, sí. Oye, me gustaría pasar a la siguiente sección de Video Tweet, así que rápidamente, un mensaje hiperconcreto, casi en 147 caracteres. ¿Qué le dirías a un emprendedor o una emprendedora de Latinoamérica? Pues le diría que, o sea, está en el mejor terreno que puede para llevar adelante el emprendimiento porque es un territorio que está lleno de oportunidades. ¿Y a un director de marketing qué le dirías? ¿A un director de marketing de Latinoamérica? No, o sea, a un director de marketing que se preocupe por el consumidor. Ese es su trabajo. O sea, que entienda al consumidor, porque si sabe cómo es el consumidor, entonces empieza a entender cómo piensa,
puede ser capaz de contestar a estas preguntas que hemos dicho al principio. Sabe que tiene un problema, cuál es su problema, sabe que hay una solución, sabe que tú tienes esa solución, porque funcionará mejor. Entonces te puede comprar, pero si no entiendes al consumidor, nada de eso. ¿A un aspirante a escribir un libro? Pues que tenga mucha paciencia. O sea, es un proceso largo, es un proceso muy solitario, que, o sea, tiene que ser un tema que te apasione, porque si no, o sea, es muy difícil que exista. Y que se olvide del resultado, que se concentre en el proceso. O sea, el proceso es escribir. El proceso es escribir cada día. ¿A un cinéfilo? Pues que venga al cine. O sea, hay un montón de cosas para ver. La verdad es que a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando abrimos los cines después de la pandemia. La primera vez que pude ir a un cine después de la pandemia, iba un segundo más de 147 caracteres, pero me impresionó la experiencia de ver una película en la sala de cine. O sea, yo trabajo en esto, estoy hinchado de ver películas en el cine. Solo, no me acuerdo cuánto tiempo fue, 2 meses, 3 meses de no poder ir al cine y volver. Cuando vi la peli, no, es que no tiene nada que ver con lo que yo recordaba de que era la experiencia en la sala, ¿no? Entonces, hay que ir a la sala, no se parece a nada de lo que tú te acuerdas. Tienes que verla en la sala. ¿Qué le dirías a un centennial? Sí, le diría que me ayude a entender cómo piensa, porque sí es difícil a veces ponerse en su lugar, igual que a otras personas les ha costado ponerse en mi lugar y etcétera, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que no sé qué le diría porque todavía estoy intentando empezar a entenderlo otra vez. O sea, sí, está complejo. ¿A Ángel Villanueva, de 15 años? De 15 años, le diría que pruebe el picante, porque se va a ahorrar alguna parte de la experiencia cuando llegue a México de mayor, ¿no? Gran consejo. Sí. Oye, y rápido, ¿qué prefieres? ¿Marketing digital o marketing tradicional? No, da igual. El medio es indiferente. O sea, prefiero el buen marketing, el mensaje que te haga darte la vuelta, pararte, ver el contenido completo si es en redes o mirar la valla. Eso es lo importante. ¿TikTok o Instagram? O sea, a mí me gusta más Instagram como consumidor. O sea, yo consumo mucho más Instagram que TikTok. Entiendo que para algún tipo de mensaje TikTok es un medio más adecuado porque te da cosas que Instagram no te da, pero es que depende del público. ¿Libro o película? Ah, vaya pregunta. Aquí solo puedo quedar mal. No, la película hay que verla. El libro hay que... O sea, en el libro, otra vez lo que decía al principio, en el libro pones parte de ti. O sea, no estás viendo a la actriz, no estás viendo al actor. Entonces, tu imaginación también está entrando en la historia. Esa parte en la película es difícil que te la encuentres. Pero en la película, claro, o sea, cuando sale Thanos y hace así, eso por mucho que lo leas, hasta que no lo veas, ¿sabes? No lo puedes, no es igual. Gran ejemplo. ¿Cine de autor o cine comercial? A mí me gusta más el cine de autor. Lo que pasa es que también depende un poco de lo que entendamos por cine de autor. Aquí en México ponemos muchas cosas en lo que llamamos sala de arte, que en España pues es cine comercial. O sea que depende un poco, ¿no? La verdad es que soy bastante raro. O sea, veo muchas películas japonesas, mucho... O sea, no sé por qué todo el asiático me llama mucho la atención, pero por ejemplo, pues el cine experimental francés y todo esto no es una cosa que a mí me haya llamado nunca. O sea, que yo me gustan las historias, eso es la cosa. Qué bonito. ¿Trabajo en equipo o trabajo individual? Oh, a ver, es otra pregunta que nunca puedes quedar bien. O sea, el trabajo en equipo es imprescindible, por lo que hablábamos hace un momento de la diversidad, ¿no? O sea, no puedes saber de todo, no puedes entender todo, no puedes ponerte en el lugar de todas las personas. Todos los puntos de vista son necesarios para algo. Luego, hay trabajos que se hacen mejor individualmente que en grupo, ¿no? Porque no hay nada más absurdo que 2 personas sentadas escribiendo un mensaje, ¿no? O sea, no. Creo que hay cosas que se hacen mejor solos, pero creo que el trabajo en conjunto se hace mejor en equipo. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Innovación o tradición? No, innovación. ¿Startup o multinacional? Esto lo vas a cortar después, ¿no? O sea, no, a ver, yo creo que las dos cosas tienen su... Yo he estado muchos años en una startup, o sea, 6 años en una mía, y luego estuve 2 años en otra startup y ahora llevo muchos años en una multinacional. Creo que cada una tiene su cosa. O sea, creo que el ideal
depende de una persona, puede ser distinta. Creo que si estás en una multinacional tienes que tener ese espíritu emprendedor que tienes una startup para poder hacer cosas. Eso sí lo creo. ¿Serie de televisión o documental? Me gustan las dos cosas, la verdad. O sea, me gustan. Ahora estoy viendo un documental en Netflix y también veo series. Buenísimo. Oye, pues Ángel, llegamos al final. Muchísimas gracias. Se me pasó volando. Muchísimas gracias. No, a mí también. Ojalá tengamos uno de estos cada... lo que sea. Estaría increíble y sería un honor, porque aparte siento que de cada pregunta podríamos sacar un episodio completo. Sí, podríamos. Se me cuesta callarme. Nos lo echamos. Y a mí me cuesta dejar de preguntar y hablar también. Muchas gracias, Ángel. No, gracias a ti. Un gustazo. Mucho gusto. Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos haciendo la diferencia. Si disfrutaste este contenido, compártelo. Irrazonables Podcast.